Buenos días, un gusto estar con ustedes. Esta mañana vamos a revisar el último análisis del análisis 32, que trata sobre deuda pública y otros pasivos del Estado. La intención es de entender qué es lo que se puede prever por el lado de las cuentas fiscales, pero haciendo un énfasis sobre todo en el tema del endeudamiento. Entonces, empecemos. Le hemos llamado este análisis 2024 financiamiento asegurado. Vamos a explicarles a qué nos referimos y qué implicaciones tiene. Después revisaremos los recuadros y qué hay en los recuadros para que lo puedan profundizar en la información. Empezamos analizando qué pasó en 2024 y decimos 2024 prueba superada. Hay que recordar que en 2024 la noticia más relevante en tema de deuda es que el Ecuador llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y firmó una carta de intención. A cambio recibió apoyo financiero y apoyo técnico. Con este acuerdo lo que se busca es devolver la sostenibilidad a las cuentas, a las finanzas públicas. Este es un desafío que lleva varios años. Realmente es un proceso de largo plazo. Durante la bonanza 2007-2014, el gasto público subió muy rápidamente, la inversión pública subió muy rápidamente. Todo esto impulsado por esos excelentes precios del petróleo, unos ingresos, unas rentas petroleras extraordinarias, pero eran rentas temporales, no era una renta que se podía confiar fija o estable. Cuando los precios del petróleo descendieron de esos niveles récords, el país se encontró en 2014 con un estado sobredimensionado y desde 2014 hasta la fecha ha intentado en varias ocasiones poner en orden las cuentas fiscales. Lleva ya 10 años, ya tenemos una década de ajuste fiscal desde que empezó en 2014. Pero el ajuste fiscal ha tenido distintas etapas. La primera etapa, en 2014, se produjo vía reducción de la inversión pública. La inversión pública había subido a niveles muy elevados, insostenibles. Esa inversión pública se hizo consumiendo los fondos de contingencia que existían de gobiernos anteriores, consumiendo toda la renta petrolera extraordinaria, y finalmente se hizo con endeudamiento. Incluso antes de que caigan los precios del petróleo empezó el endeudamiento. Pero para 2014 ya no había mucha cabida para seguir invirtiendo y gastando, y lo primero que se redujo fue la inversión pública, que ha sido la variable de ajuste, mientras que el gasto corriente no ha tenido reducciones significativas. También empezó una etapa de agresivo endeudamiento, porque los gobiernos no quisieron reconocer que al final del día estaban frente a un cambio permanente, y trataron el tema de la caída de los ingresos petroleros como que fuera un cambio temporal. Entonces empezó una etapa de agresivo endeudamiento, como ya lo vamos a ver más adelante. En 2019 el Ecuador firma un acuerdo con el Fondo Monetario después de que Lenín Moreno intentó dinamizar la economía y sostener el gasto con agresivo endeudamiento. Lenín Moreno rompió todos los récords de emisión de bonos en el mercado de capitales, récords para el Ecuador me refiero. Emitió más de 7.500 millones de dólares en el mercado de capitales en un solo año, pero para el año siguiente la economía estaba de nuevo desinflada, y no había los recursos para seguir financiando. Entonces, 2019, frente a la falta de opciones de financiamiento, Lenín Moreno llega a un acuerdo con el Fondo Monetario. Este programa se concluyó exitosamente en 2022, y llegó un 2023 en donde las cuentas fiscales se deterioraron nuevamente por una combinación de una caída en los precios del petróleo, se abrió la llave del gasto, esa presión pública que existe permanentemente, que dicen dinamice la economía, gaste más, es momento de gastar más. Bueno, eso es lo que se hizo ese año, se abrió la llave del gasto, cayó el ingreso petrolero, y al final del día el resultado fue que el déficit se disparó. Todo lo que se había logrado en el ajuste en los años anteriores se deshizo en un solo año, en 2023, y es por eso que en 2024 el gobierno de Daniel Noboa entra en un nuevo programa con el FMI, busca un nuevo programa, porque la situación fiscal sigue siendo insostenible, a pesar de que ya lleva 10 años de ajuste, todavía no se ponen en orden las cuentas, y es frecuente que cada cierto tiempo se vuelva a abrir la llave del gasto, lo que genera un nuevo desequilibrio que nos empuja a nuevas medidas de ajuste. Entonces, 2024 el gobierno logra este acuerdo con el Fondo Monetario, y con este acuerdo
lo que se logra, lo que se busca es una consolidación fiscal, es decir, el incrementar ingresos y reducir gastos. Eso significa consolidación fiscal, equivalente a 5,5 puntos porcentuales del PIB. Más o menos estamos hablando de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares que se busca entre incrementos de ingresos o reducciones de gasto. El grueso del ajuste está concentrado en el inicio del programa y se enfoca sobre todo en elevación de impuestos y en precios de los combustibles. Dos temas que ya se han hecho, que el gobierno hizo, incluso el tema de los impuestos, los elevó incluso antes de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Digamos, el gobierno fue como es alumno muy estudioso que va a la clase habiendo ya leído todas las lecturas obligatorias y complementarias, habiendo hecho todos los cuestionarios que pudo haber existido. Todo ya. Entonces llega al acuerdo ya con unas reformas tributarias aprobadas, y lo que hizo posteriormente es la elevación de precios de los combustibles. Entonces, el resultado es, bueno, para analizar en detalle qué se hizo y en qué consiste el acuerdo en general, esos 5,5 puntos porcentuales, qué medidas se van a adoptar, les recomiendo que lean Análisis 24. El Análisis 24 contiene profundiza en qué consiste ese ajuste, qué medidas se pueden esperar en los siguientes años, incrementos tributarios, para qué años podemos esperar. Muy brevemente les doy algunos de los temas más relevantes. En noviembre de este año se tiene que presentar un plan de reforma, un plan tributario, es una de las metas estructurales del FMI. Eso no significa que se tiene que presentar una reforma tributaria, eso significa solamente que hay que presentar un plan para elevar ingresos, porque el objetivo es, por un lado, reducir incentivos o deducciones que existen, y por otro lado, transformar los ingresos no permanentes en permanentes. Hay de las reformas tributarias recientemente aprobadas, hay algunos ingresos que son temporales. Por ejemplo, la contribución a las empresas es temporal, la contribución al sistema financiero es temporal, y lo que se busca es transformar esos ingresos en ingresos permanentes. Entonces, son dos de los objetivos. Las reformas tributarias tendrán que rendir su fruto, según lo que está planificado con el Fondo Monetario, el próximo año 2025 y 2026. Lo que significa que en 2025 y en 2026 el gobierno va a tener que adoptar medidas en materia tributaria. En este año ya no tiene que adoptar más, ya hizo todas las que tenía que hacer. 2024 no habrá nueva reforma tributaria, 2025 tendrá que haber reforma tributaria si quiere cumplir con el plan del FMI, y 2026 tendrá que haber una más grande todavía para poder cumplir con el plan que establece el Fondo Monetario y que ha acordado el gobierno. Como contraparte, como digo, estos son solamente como antecedentes. Y bueno, un antecedente importante también, solamente para resumiendo los temas relevantes del Análisis 24, pero que es importante tenerlo claro. En materia de la segunda medida por el lado de los ingresos, decía, la primera medida viene por el lado de los impuestos, la segunda medida viene por el lado de los subsidios. Y en el caso de los subsidios también se contempla en el plan una nueva focalización de subsidios que le genere alrededor de 0,8 de punto de porcentual del PIB en 2026. Entonces, está en el programa del FMI, en 2026 tiene que haber otro esquema de focalización de subsidios en algún otro combustible, que lo más probable es que sea el diésel. No significa una eliminación del subsidio, porque el subsidio del diésel es mucho más grande que eso. El subsidio del diésel es de alrededor de 1,3, 1,4% del PIB. Se necesita solo un ahorro digamos, solo no, es un monto grande, pero un ahorro de 0,8% del PIB. Entonces, algo va a tener que suceder, no sabemos todavía, el gobierno no lo ha dicho, no lo ha reconocido, pero algo tendrá que hacer también por el lado de subsidio de los combustibles en 2026. Ahora, volvamos al tema deuda. Decía, como contraparte de todas estas medidas de ajuste que ha acordado el gobierno va a recibir un fuerte apoyo financiero. De los 8.000 millones que se requieren de financiamiento bruto para cerrar este año, 60% va a provenir de multilaterales. Esto estamos hablando que son casi 4.800 millones de dólares que vienen de multilaterales, y de esos 4.800, 1.500 corresponden al Fondo Monetario Internacional. Entonces, el 2024, cuando decimos prueba superada, es por dos cosas. La una, porque el gobierno
adopta todas estas medidas de ajuste, las culmina, las medidas de ajuste, y a cambio garantiza un financiamiento que el grueso del financiamiento viene de los organismos multilaterales, es decir, es un financiamiento asegurado. Asegurado porque el gobierno además ha cumplido con las metas estructurales que le están pidiendo. El resto de metas que faltan son metas mucho más sencillas de cumplir, las más complejas, las políticamente más costosas, como es elevar impuestos o reducir o elevar el precio de los combustibles, ya las hizo, ya las cumplió. El 35% del financiamiento restante se concentra en deuda interna, son 2.800 millones de dólares de deuda interna. La deuda interna realmente es un proceso permanente de sustitución de deudas, lo que sucede, o sea, cuando vence una deuda, que todos los años hay vencimientos, especialmente con la seguridad social, se sustituyen por nuevas deudas con vencimientos más largos. Realmente es un reperfilamiento de la deuda permanente. Entonces, por el lado interno, no hay grandes sobresaltos que se puedan esperar. Lo que va a hacer el gobierno es con todo lo que vence, lo va a refinanciar. Hay algunos cambios que más bien van a aplicar a futuro. Por ejemplo, la nueva ley de seguridad social, que entró en vigor el 22 de julio, establece que el Ministerio de Finanzas debe pagar los valores adeudados por prestaciones de salud y aporte para el 40% de pensiones jubilares en un plazo máximo de 10 años. Es decir, que tiene que pagar hasta 2034. Entonces, eso va a poner algo de presión en la caja fiscal. A pesar de todo, establece un plazo de 10 años, pero es un monto importante. Ambas entidades van a tener que suscribir un convenio de pago. Según Finanzas, estos son valores no auditados, la deuda por contribuciones médicas alcanza 5.000 millones y las contribuciones de pensiones jubilares alcanzan 1.800 millones. Entonces estamos hablando que serán, igual sigue siendo esta obligación que establece la Ley de Seguridad Social, va a elevar la amortización de deuda con la Seguridad Social en 700 millones de dólares en promedio al año. Sigue siendo un monto significativo, es decir, no, esto no es irrelevante, sí es un monto importante porque estamos hablando que son casi 7.000 millones de dólares el valor adeudado a la Seguridad Social y ahora se está obligando que eso se pague en 10 años, es decir, 700 millones de dólares en promedio por año. Pero en resumen, como les decía, el financiamiento bruto para 2024 está bastante asegurado por el respaldo que van a otorgar los multilaterales, especialmente durante el segundo semestre. Y estos recursos le van a permitir al gobierno reducir atrasos. Los atrasos del ejercicio en curso son de 1.200 millones. Los valores de impagos de ejercicios anteriores son 3.000 millones de dólares. Este dinero también va a permitir aliviar la cadena de liquidez que se ha generado en el gobierno, en sus proveedores privados. Sin embargo, evidentemente va a ser un proceso gradual. No se puede esperar que se van a eliminar todos los atrasos. Lo que va a suceder es una reducción de atrasos y también dentro de las metas estructurales del plan con el FMI se establece que el gobierno tiene que presentar un programa para evitar que se acumulen evitar que se acumulen los atrasos nuevamente. Entonces, ese va a ser el desafío que existe por el lado de los atrasos y el beneficio que va a haber también por el lado de los atrasos. Entonces, resumiendo, 2024 es un año donde el financiamiento para el fisco está comprometido, está disponible, se va a reducir atrasos y el segundo semestre, sobre todo, veremos cómo los atrasos comienzan a bajar conforme lleguen estos nuevos fondos ya comprometidos con el acuerdo con el Fondo Monetario. La pregunta es más bien qué pasa con 2025. Y el asunto aquí con 2025, que es donde está el mayor desafío fiscal, es de mediano plazo. En 2025, el Fondo Monetario estima que la necesidad de financiamiento bruta prácticamente se va a mantener, nuevamente son alrededor de 8.000 millones de dólares. Pero para ese año el país ya no va a contar con tanto apoyo de los multilaterales. Los multilaterales van a reducir su aporte del 60% del financiamiento bruto al 40%. Entonces, ahí viene el desafío. Significa que los multilaterales van a prestar el 2025 3.200 millones de dólares, de los cuales 1.250 vienen del FMI.
El 19% restante, o 1.500 millones, debería provenir de una emisión en el mercado de capitales. Sin embargo, el riesgo país todavía más bien ha seguido subiendo recientemente y se mantiene por un nivel prohibitivo de 1.350 puntos al 1 de agosto. Ha subido todavía más. El riesgo país se ha desplomado desde el máximo de enero, eso sí es real, y de diciembre. El 13 de diciembre se produjo un máximo de 2.141 puntos, llegó a un mínimo reciente en abril de 1.111 puntos, pero no logra descender de la barrera de 1.000 puntos. Entonces, emitir deuda tendría un costo superior al 15%, algo que es absolutamente insostenible para las finanzas públicas. Entonces, al final del día, el gran interrogante, y por qué decimos prueba superada 2024, es porque los multilaterales están colocando todo el esfuerzo, todo el grueso del financiamiento multilateral se concentra en 2024. Para 2025, ellos dan un paso hacia atrás y dicen, bueno, ahora sí vayan al mercado de capitales. Y el desafío viene precisamente en, ¿podremos regresar al mercado de capitales? Solamente una pequeña observación metodológica que se me estaba pasando a decirles. Generalmente, nosotros siempre mencionamos, y últimamente hemos hecho el análisis fiscal y el análisis de deuda, lo hacemos a nivel del sector público no financiero. Esto es importante porque tal vez algunos dirán, bueno, esta cifra no me cuadra con la que leí en el periódico. Lo que sucede es que hay distintos niveles del Estado. La visión más estrecha es del gobierno central, pero hay una visión un poco más amplia que es del sector público no financiero, que incluye a la seguridad social, incluye a las empresas públicas. Y existe una visión todavía más amplia que es del Estado total, donde se incluye a la banca pública. Nosotros trabajamos a nivel del sector público no financiero, y esas son las cifras que presentamos acá. Bueno, estábamos en el tema de la deuda, y las calificadoras de riesgo mantienen valoraciones de la deuda en terreno de default. En agosto del año pasado, Fitch bajó la calificación de Ecuador de triple C más a triple C más de B menos por el temor del retorno al correísmo al poder. Ahora tenemos a Daniel Noboa en el poder, pero la calificación no ha sido modificada. La mayor preocupación que tienen es el limitado financiamiento en el contexto financiero internacional desafiante. Standard & Poor's, en cambio, en enero confirmó la calificación de largo plazo de Ecuador de B-, pero redujo la perspectiva de Ecuador a negativa. Entonces ellos dicen, aquí leo la cita textual, el desempeño fiscal de Ecuador se ha deteriorado y la capacidad del gobierno para implementar políticas correctivas probablemente se verá limitada por su corto mandato y por la necesidad de abordar la creciente violencia. Esto fue en enero. De enero acá las cosas han cambiado. El gobierno sí ha podido implementar las medidas de ajuste que estaban planificadas. La violencia sigue siendo un desafío y el tema de la incertidumbre política se mantiene. Evidentemente esos temas no han cambiado. Pero por el lado de las políticas implementadas, sí se han implementado las medidas que se esperaban, se ha cumplido esa tarea, pero para ver una reducción del riesgo país, tendrán que suceder algunas cosas y parte de ellas es que se reduzca el riesgo político y eso se va a poder ver ya el próximo año si se ve con una eventual reelección, la composición de la asamblea, si el gobierno tiene una mayoría o el bloque más importante como para garantizarse gobernabilidad. Esos son los interrogantes que están todavía en el ambiente y que también están limitando esa caída en el riesgo país. El desafío más apremiante para 2025 son la creciente necesidad de recursos para amortizar la deuda externa. Entonces, 2025 vemos que el desafío viene por varios frentes. Por un lado, tenemos ese desafío porque los multilaterales dan un paso para atrás y dicen, ahora usted vaya al mercado de capitales y consiga la plata directamente. Pero por otro lado, también hay el problema de que la necesidad de amortización en 2025, de amortización de la deuda externa, va a subir en 2025. En 2025 la amortización de deuda externa subirá 36% a 3.154 millones. Y lo que significa esto es que se van presionando las finanzas públicas porque con la deuda externa hay un menor campo de maniobra. Como decía, la deuda interna
reperfila prácticamente al infinito. Es decir, la deuda interna no hay que pagarla en el fondo, pero la deuda externa sí. Entonces, la deuda externa, si no se abre el mercado de capitales, se van a asfixiar las finanzas públicas porque tendrán que cada vez destinar más recursos para pagar deuda externa por el creciente requerimiento de amortización. El problema se va a agravar en 2026, cuando el FMI estima que el gobierno debe volver al mercado de capitales, pero ya no por 1.500 millones de dólares, sino por 2.000 millones, y además que la necesidad de amortización de la deuda va a volver a subir, va a subir en 26% a casi 4.000 millones de dólares, la necesidad de amortización en la deuda externa. Y en 2027 se alcanzaría la máxima necesidad de amortización de la deuda externa con 4.400 millones, incremento de 11%. En este año, según el acuerdo del Fondo Monetario, el país tiene que volver a colocar 2.000 millones. Entonces, en resumen, lo que dice el acuerdo con el fondo es el financiamiento no está completo para los siguientes años. 2024 sí, los siguientes años no. 2025 el gobierno tiene que colocar 1.500 millones de dólares en el mercado de capitales. 2026, 2.000 millones. 2027, 2.000 millones. Y así en adelante. Con una colocación permanente de 2.000 millones en el mercado de capitales para poder cerrar el presupuesto. Entonces, ahí vemos que hay una gran interrogante, y la gran interrogante es si se va a abrir nuevamente el mercado de capitales o cuándo se va a abrir. Sabemos que se va a abrir eventualmente, pero ¿cuándo se va a abrir ese mercado de capitales? Cuando el riesgo país retorne a niveles que sean viables. Entonces, la sostenibilidad del endeudamiento depende de dos factores. El primero, de la capacidad del gobierno de seguir realizando los ajustes pendientes. Como les decía, este año ya se tomaron las medidas que se debían tomar, pero el próximo año tiene que haber una nueva elevación de ingresos tributarios. En 2026 tiene que haber una nueva elevación de ingresos por combustibles. Entonces vemos que todavía hay medidas que se tienen que seguir adoptando. Y en 2026 también tiene que haber una nueva elevación por ingresos tributarios. Entonces, todavía hay medidas que se deben adoptar y depende de la capacidad de que el gobierno pueda seguir cumpliendo con esas medidas. Eso es por un lado. De manera agregada, el gobierno tiene que elevar sus ingresos tributarios en el periodo de ajuste, en los siguientes 4 años, en 1,2 de punto porcentual del PIB, y reducir, por otro lado, tiene que reducir el gasto en 2 puntos porcentuales. Nuevamente, aquí hay que aclarar, cuando decimos una reducción del gasto, realmente no es que va a caer el gasto público. Para poder lograr este ahorro de 2 puntos porcentuales del PIB, lo único que tiene que suceder es que el gasto público crezca menos rápido que lo que crece la economía. Entonces, si la economía crece a este ritmo y el gasto público sigue creciendo, pero más lento, en relación al PIB, está generándose un ahorro. Eso es lo que plantea el acuerdo. El acuerdo no plantea una reducción del gasto en términos nominales. La reducción del gasto es en términos relativos, en relación al tamaño de la economía. Todo eso también es un desafío, porque estamos hablando que para que todo funcione en el acuerdo, la economía tiene que crecer. Y eso es algo que tampoco está sucediendo en este momento al ritmo que debería. Por el lado de los intereses, las tasas, el pago de la deuda, el servicio de la deuda ha subido significativamente debido a la elevación de tasas de interés internacionales. La tasa de interés ponderada de la deuda ecuatoriana alcanzó 5,37% a mayo de 2024, fuerte incremento frente a 3,85% que tuvo en julio de 2022, cuando empezaron a subir las tasas de interés internacionales. Todavía vemos cómo el incremento de tasas internacionales tiene un efecto en la deuda. No toda la deuda tiene tasa variable, eso es real. Hay una parte que es con tasa fija, pero sí hay una parte de la deuda que tiene tasa variable, y entonces vemos cómo la tasa ponderada ha subido importantemente, y eso ha implicado también que el pago de intereses en relación al PIB también haya subido. En 2023 el pago de intereses representó 2,3% del PIB. Ya vamos a ver en el recuadro primera página cómo ha evolucionado ese pago de intereses. La buena noticia es que el recorte de tasas referenciales en Estados Unidos podría producirse pronto, y esto significa un alivio para el pago de intereses y facilitar el acceso al financiamiento.
el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que la siguiente reunión de la Reserva Federal, que se produciría en septiembre, podría tratarse una reducción. Este análisis lo cerramos antes de los acontecimientos de estos últimos días, antes de que salgan las cifras de empleo en Estados Unidos del viernes, y que fueron cifras bastante decepcionantes y generaron preocupación en los mercados y que tomaron medidas correctivas. Cayeron las bolsas, cayeron los precios de los commodities, etcétera, frente al riesgo de una recesión en la economía norteamericana. Estamos hablando de un riesgo de una recesión. La economía norteamericana no está en recesión en este momento. El resto de indicadores todavía muestran fortaleza. Los rendimientos de las empresas todavía muestran fortaleza. Las cifras de empleo sí fueron bastante malas, pero de manera agregada todavía no entraba una recesión. Pero es un escenario que no se descarta que puede suceder. La economía norteamericana puede caer en una recesión, y aquí lo que estamos viviendo es la tercera fase en el ciclo de expansión y contracción. La primera fase es cuando se incrementa la emisión monetaria de manera agresiva y el gasto público. Es lo que sucedió en 2020. Para enfrentar la pandemia, el mundo desarrollado, Estados Unidos, Europa y muchos otros países emitieron dinero agresivamente, elevaron su gasto para sostener la economía. Esa emisión inorgánica, emisión excesiva de dinero, más que emisión orgánica, una emisión excesiva de dinero, termina provocando que la cantidad de dinero suba más rápido que la demanda de dinero y termina provocando inflación. Entonces, hemos vivido un proceso inflacionario, y la tercera fase es cuando se quiere corregir esa inflación. Vemos cómo la Reserva Federal eleva tasas de interés para poder retirar ese exceso de liquidez. Retirar ese exceso de liquidez lo que hace es evidenciar muchas las malas decisiones de inversión durante la época del dinero fácil. Porque cuando el dinero es fácil, cuando se imprimen los billetes agresivamente, todos los proyectos parecen viables. Las tasas son muy bajas, tuvimos tasas cercanas a cero por mucho tiempo en la tasa de interés referencial de Estados Unidos. Entonces, con una tasa cercana a cero, todo proyecto aparece ser rentable. Pero cuando la tasa empieza a subir, se ve que muchos de esos proyectos no eran rentables, que no funcionan con una tasa del 4, del 5% o del 5,5%, que es la tasa referencial que existe en la actualidad. Y entonces comienzan a quebrar esos proyectos que eran malas decisiones de inversión. Es lo que se evidencia cuando sube la tasa. Y por eso es que hay el riesgo de una recesión, porque todos esos proyectos que se hicieron, que se alimentaron artificialmente, comienzan a toser, comienzan a tener problemas. Ahí es cuando se comienzan a reventar burbujas que se pudieron haber producido por la época del dinero fácil, comienzan a corregirse las valoraciones de los activos, y eso es lo que vivimos esta semana. Esta semana fue una corrección de la valoración de los activos, que yo no creo que va a ser la última, creo que tendremos nuevas valoraciones, porque durante el dinero fácil elevó el precio de las materias primas, elevó el precio de los inmuebles, de las criptomonedas, una infinidad de activos que han tenido un incremento muy fuerte en sus valoraciones porque había muchísimo dinero, pero ahora que la Reserva Federal ya lleva un año de tratar de reducir esa expansión del dinero, retirar ese exceso de dinero, vemos cómo comienzan a corregirse los precios de los activos. Entonces, lo que vivimos esta semana fue una corrección en sus precios. Lo que sí es muy probable es que esto ya sea un llamado de atención a la Reserva Federal para reducir la tasa, probablemente en la reunión de septiembre. Y como decía, eso para el Ecuador tiene un efecto positivo por el lado de las cuentas fiscales, que le permite ahorrar en el pago de intereses. De manera general, se vuelve más fácil conseguir financiamiento. Ya los dólares no van todos hacia Estados Unidos, sino que, porque cuando suben las tasas de Estados Unidos, eso funciona como una aspiradora que atrae todos los dólares. Cuando se reduce la tasa, esos dólares comienzan a buscar rendimientos en todo el mundo. Entonces, por el lado positivo, hay menor costo de financiamiento, y también se produce una debilidad del dólar, que eso también va de la mano de que ya no hay esa atracción de dólares masiva hacia Estados Unidos, sino que los dólares comienzan a buscar rendimientos en el mundo, y eso permite que el dólar se debilite, lo cual para el Ecuador también es positivo, porque hay que recordar que durante la bonanza el Ecuador se encareció mucho, y estamos viviendo ya varios años de un proceso de reducción de precios gradual
entre 2019 y 2021 tuvimos inflación negativa, que es un mecanismo de abaratarnos, de recuperar competitividad, pero todavía tenemos un tipo de cambio real sobrevalorado. Todavía somos caros, en otras palabras. Entonces, tener un dólar débil ayuda a suavizar el que seamos caros, ayuda a mejorar competitividad en las exportaciones ecuatorianas. Claro, por el lado negativo, una menor demanda de Estados Unidos hace también que se ajusten los precios de las materias primas, que caiga el precio del petróleo, cae el precio del petróleo, sube el riesgo país, y hace también que puede debilitar también el envío de remesas al país. Entonces, al final del día hay un efecto mixto y todo va a depender de cuál sea la magnitud de la eventual recesión en la que puede entrar Estados Unidos o si simplemente es una desaceleración. De eso va a depender si es que serán más los beneficios o los riesgos que puede sentir el Ecuador. Todavía es pronto para decir, como digo, no hay recesión en Estados Unidos todavía, pero que la economía norteamericana está perdiendo impulso, eso es evidente, y la interrogante es qué tan profundo va a ser esa desaceleración o si se va a llegar a transformar realmente en contracción. Entonces, volviendo a la deuda ecuatoriana, el Fondo Monetario reconoce que hay desafíos en la sostenibilidad de la deuda ecuatoriana. Es evidente, después de lo que hemos visto, hay algunos interrogantes que pueden cambiar las cosas, pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. El Fondo Monetario, aquí voy a leer algunas citas del Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice, la deuda ecuatoriana, la deuda pública de Ecuador sigue siendo sostenible, pero no con alta probabilidad en la previsión del programa. Es decir, es sostenible, pero la probabilidad es baja. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, hay grandes riesgos en todo el camino. Hace énfasis en la importancia de implementar un ajuste significativo. Dice, la consolidación primaria bajo el programa sería ambiciosa en comparación con lo realizado históricamente por otros países, pero es necesaria para restaurar la sostenibilidad fiscal. Es decir, el programa es ambicioso, se está pidiendo bastante, es lo que está diciendo, porque los problemas también son grandes a nivel de las cuentas fiscales. Bajo un escenario de deuda adverso simulado, la proporción de deuda podría aumentar a valores elevados, lo que subraya la necesidad de implementar el plan de ajuste apoyado por el acuerdo de la facilidad extendida. Explica cuáles son los riesgos. Y dicen, los riesgos para los ingresos se relacionan con la posibilidad de un crecimiento inferior al esperado, incluyendo la incertidumbre sobre la evolución de la situación de seguridad, lo que reduciría los ingresos fiscales, así como posibles interrupciones de la producción de petróleo. Los riesgos, en resumen, una economía con crecimiento lento, la previsión oficial, que generalmente son previsiones más optimistas, habla de un crecimiento este año del 1%, el Fondo Monetario dice probablemente 0,1%. Entonces estamos frente a una economía que crece lento. Eso complica la ejecución presupuestaria. Por otro lado, la inseguridad, que es un tema que todavía está afectando a muchos sectores, especialmente en servicios, turismo, alojamiento, actividades nocturnas, etc. Y también la interrupción de petróleo es lo que pueda suceder con el Yasuní TT. Este mes se cumple el plazo para el cierre de ese bloque. Muchos se ha hablado de cómo se va a hacer y la gran interrogante es al final del día cómo lo va a hacer el gobierno, si es que va a ser de una sola o lo va a hacer en partes. Hay declaraciones recientes que dicen que podría solicitar una autorización para hacerlo de manera gradual, tomando en cuenta consideraciones ambientales. Si se hace de manera gradual, se va a poder licuar en algo el impacto, o al menos reducir el impacto en el corto plazo. Si es que se lo hace de manera muy rápida, el impacto va a ser importante porque estamos hablando que es, los datos más recientes, la producción del Yasuní TT fue del 10,5% de la producción nacional, eso lo pueden ver también en el análisis anterior que fue sobre el tema petrolero, y al final del día una reducción de esa producción va a implicar una caída de ingresos netos para el fisco de $1.200 millones al año en promedio, y una destrucción de alrededor de 30.000 empleos, una caída en el crecimiento económico de 2,9 puntos porcentuales en los próximos años. El Fondo Monetario
dice, termina con una nota optimista y dice, confía que la implementación del programa del Ecuador sea exitosa y que el Ecuador pueda regresar al mercado de capitales, que esa es la gran apuesta y la gran interrogante en todo este proceso de ajuste. Dice el Fondo Monetario, Ecuador sigue estando excluido de los mercados de capitales internacionales y se necesita una implementación firme del ajuste fiscal respaldado por el Acuerdo de Facilidad Extendida para restaurar la confianza. Entonces, toda la apuesta está dada en, se van a hacer las cosas bien, se van a poder implementar todas las medidas que se han planteado en el acuerdo y esas medidas van a ser suficientes para que el país retorne al mercado de capitales. En este entorno, claro, hay algunos ruidos negativos. Tenemos desde la Asamblea, la Asamblea y los políticos en general ya están preparándose ya estamos entrando a la campaña electoral en la realidad. Y desde la Asamblea ya se están preparando también para esa campaña, tratando de boicotear al gobierno. Y hay una comisión de transparencia de la Asamblea Nacional que está presidida por el correísmo y que recomienda declarar ilegítima la deuda contraída con el Fondo Monetario. Que se llame a juicio político al ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y que se demande la inconstitucionalidad del acuerdo con el Fondo Monetario. El argumento es que para que el préstamo concedido por el FMI no tiene como finalidad el gasto social o invertir en desarrollo de derechos económicos, sociales y culturales, sino el pago de la deuda generada por préstamos anteriores del FMI o de acreedores externos que son tenedores de la deuda. Entonces concluyen que el presidente ha incumplido la obligación constitucional de informar de manera inmediata a la Asamblea Nacional de los tratados que suscribe. Aquí lo que sucede es que están equivocados los asambleístas y ya la Corte Constitucional solucionó este problema en 2019 cuando rechazó una demanda en contra de la carta de intención con el Fondo Monetario. En 2019, cuando recién Lenín Moreno llegó a un acuerdo con el fondo, también se hizo esta misma demanda ante la Corte. Y la Corte dijo, esto de aquí no es un tratado internacional, así que el gobierno no ha incumplido, porque al no ser un tratado internacional, tampoco tiene que consultarlo o avisarlo previamente a la Asamblea Nacional. Y el cuestionamiento que hacen tampoco tiene sentido en términos económicos, porque el Estado tiene deudas próximas a vencer, no tiene recursos para pagar esas deudas, y lo que está haciendo es emitiendo nuevas deudas para poder sustituir las deudas que van a vencer. En otras palabras, lo que está haciendo es reperfilando la deuda. No pagar hoy, pagar a futuro. Es lo que se está logrando con el Fondo Monetario. Si es que no tuviera acceso al Fondo Monetario, lo que tendría que hacer el gobierno es ajustarse el cinturón de una manera mucho más fuerte y pagar las deudas hoy, lo que vence hoy. Entonces, el argumento que dicen aquí es que la deuda no es para financiamiento de proyectos sociales, etcétera, y que es mala porque es para pagar otras deudas, es todo lo contrario. Al permitir adquirir nueva deuda para sustituir deuda vieja, lo que está haciendo es posponiendo los pagos con la expectativa de que haya más ingresos futuros para pagar esa deuda y eliminando la cantidad de recursos que hay que destinar a amortizar deudas en el corto plazo. De manera agregada, el país va a recibir 4.000 millones de dólares en los próximos 4 años del Fondo Monetario Internacional y en esos mismos 4 años va a tener que amortizar y pagar intereses por 4.444 millones. En otras palabras, es posponer esos pagos y darle un alivio a las cuentas fiscales. Bueno, hay que decir que no solo eso, porque junto con el Fondo Monetario vienen los multilaterales, que ellos sí otorgan financiamiento incremental. Entonces, sí va a haber un financiamiento incremental que va a permitir reducir atrasos, sobre todo en este año. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, también está ya en campaña, preparándose para las elecciones, pidió que la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional fiscalice el acuerdo con el Fondo Monetario. Y dijo que no podemos aceptar que un gobierno desconectado de la realidad de la mayoría de los ecuatorianos esté decidiendo a escondidas con el Fondo Monetario Internacional.
Entonces, bueno, del lado político ya están tratando de complicar la situación del financiamiento, generando bulla, que al final del día terminan enviando mensajes también negativos para el mercado de capitales, en una situación que el país todavía, donde hay mucha incertidumbre política, todavía no se sabe quién va a llegar a Carondelet, no hay esa seguridad al menos, hay probabilidades, pero no hay la seguridad completa. Entonces, todo esto genera o mantiene viva la incertidumbre frente a cómo va a ser el manejo fiscal en el país. Aprovecho, Alberto, que hace esta mención a decir que próximo análisis vamos a abordar el tema del escenario político. Resulta que este fin de semana, este feriado largo, comienza con la primaria del partido de gobierno, o sea que se va a ratificar la candidatura de Daniel Noboa. Y el día siguiente son las convenciones, las primarias, entre comillas, de Revolución Ciudadana y de Pachacuti, que entonces sabremos si a las finales va a ser Luisa u otro candidato del correísmo, y si se atreve Leonidas Issa a lanzarse a la candidatura, o al menos preliminarmente, porque podría retirar después la candidatura y mostrar si tiene o no apoyo en el electorado. En todo caso, ese análisis recién lo vamos a poder terminar el día lunes, porque tenemos que esperar la concreción de estos resultados, y entonces trataremos en detalle el punto que Alberto está mencionando ahora. Perfecto. Seguimos viendo los temas de la deuda. Sigue subiendo la deuda en 2023, la deuda total agregada a nivel del sector público no financiero, como decía, es el nivel que analizamos en todo este análisis, alcanzó 78.000 millones o 66% del PIB. Se trata de un incremento de 1,7 puntos porcentuales interanuales. A este valor, porque la deuda no solamente son esos 78.000 millones o 66% del PIB, sino que también hay que agregar contingentes y otros pasivos que alcanzan 12.600 millones de dólares. Ya vamos a ver el desglose más adelante en los recuadros. El endeudamiento público empezó un agresivo incremento desde 2014. Como les decía, cuando desaparecieron, se termina la bonanza, 2014 cae el precio del petróleo y nos mal acostumbramos a vivir a un nivel que no era sostenible. Estaba sustentado apenas en ingresos extraordinarios del petróleo. Caen los ingresos del petróleo y el país comenzó a vivir del agresivo endeudamiento. Y claro, terminamos la bonanza como sucede generalmente en el país, porque el manejo de la responsabilidad fiscal no es una propiedad de un solo gobierno, es una característica muy común en el país. De las grandes bonanzas, el país termina altamente endeudado, con unas finanzas públicas mal manejadas y abocado a una necesidad de ajuste de muy largo plazo. Sucedió de los años 70 también, que terminó con más de 2 décadas de ajuste posteriores, y ahora con la bonanza del 2007 a 2014 ya llevamos una década de ajuste y probablemente nos tome otra década más. La deuda pública entonces subió aceleradamente, pasando del 23,7% del PIB en 2013, 23,7%, al 29,3% en 2014, superó el 40% en 2017, superó el 50% en 2019 y superó el 60% en 2020. Entonces ahí se ve ese agresivo endeudamiento en el que ha entrado el Ecuador, pero ya está ahora a niveles, esta estrategia evidentemente está agotada, ya no hay opciones para seguir endeudándose a ese ritmo, y por eso también es que el Ecuador acude al Fondo Monetario a pedir ayuda y para tratar de poner en orden sus cuentas fiscales. Como les decía, el problema de poner en orden las cuentas fiscales es que es un proceso costoso, políticamente impopular. Nadie quiere que se reduzca el gasto público, e incluso después de muchos esfuerzos entran a programas como fue entre 2019 y 2022, un programa con costos políticos enormes. No podemos olvidar lo que sucedió en octubre de 2019 por la elevación de los precios de los combustibles. Y vemos, o en 2022, en junio de 2022, también por la elevación de los precios de los combustibles. Entonces, vemos cómo todas estas medidas y estos esfuerzos son borrados rápidamente
cuando las condiciones políticas cambian y hay esa demanda que la población dice hay que dinamizar la economía y piensan que la dinamización de la economía se va a hacer por gasto público. Dicen, tiene que abrir la llave del gasto. Eso es lo que le recomiendan al presidente, eso es lo que piden. Hay un consenso ciudadano de que hay que dinamizar la economía abriendo nuevamente la llave del gasto. Y esto lo único que hace es atrasar aún más el ajuste y empujar a una nueva fase de ajustes adicionales porque no hay los recursos para hacerlo. Entonces, 2023 fue un año de ejemplo de esto, un año en que se abrió la llave del gasto nuevamente y que estamos pagando las consecuencias porque frente a ese gasto, cuando no hay recursos, eso se financia con nuevos impuestos. Entonces, siempre que se pide dinamizar la economía abriendo la llave del gasto, lo que se está pidiendo en el fondo es elevación de impuestos para poder financiar ese gasto incremental. La deuda externa, veamos aquí un doble clic de la deuda, porque lo que vimos inicialmente era la deuda total, ahora pasemos a ver la deuda externa. Entonces vemos que debido al alto endeudamiento del país, el alto endeudamiento que tiene en este momento, al país cada vez es más difícil conseguir nuevos recursos. A mayo de 2024, la deuda externa representó casi 61% del endeudamiento total, son 47,000 millones de dólares, sin cambios importantes frente a 2023 y con una ligera reducción frente a 2022. Entonces, por el lado externo, el país ya no tiene mucha cabida de seguir endeudándose. Aquí vemos ya la deuda externa está dejando de crecer. Va a crecer ahora probablemente con financiamiento de los multilaterales. Eso sí le va a dar una opción de incrementarse. Con el FMI no tanto, porque al final del día mucho de ese dinero sirve para amortizar deudas. Dentro de este grupo está la deuda multilateral, que es la más importante, 32% del endeudamiento total o 24,000 millones. El principal acreedor es el BID, con 10%, seguido por el FMI, 9,9%, BIRF, 6,4% y CAF, 6,0%. Sigue la deuda emitida en los mercados internacionales, 21% del total, 16,000 millones de dólares. En agosto de 2020, Ecuador ya renegoció su deuda comercial y de esa manera evitó un pago de 10,000 millones en los primeros 5 años. Se logró una reducción de capital de 1,500 millones de dólares, una reducción de la tasa promedio de 9,2 a 5,3%, un periodo de gracia de capital de 5 años y de interés de 2 años, y una extensión de plazos en la deuda de 10 años. Entonces fue un reperfilamiento total. La primera amortización de capital se debe realizar en 2026. Por eso decía 2026, 2027, aumentan los desafíos de amortización de deuda porque ya hay que comenzar a pagar todas esas deudas que se refinanciaron, que se logró un periodo de gracia de capital de 5 años, pero que ya hay que empezar a pagar en 2026. Estos son los bonos 2030. El financiamiento bilateral, es decir, con gobiernos y bancos, alcanza 6,6% del total, son 5,000 millones de dólares. El financiamiento de China representa 3,8% del total, o 2,900 millones de dólares. El financiamiento interno, claro, cuando no se puede conseguir financiamiento externo, el gobierno tiene que acudir a financiamiento interno. A mayo de 2024, el financiamiento interno alcanzó 39% del total, o 30,000 millones de dólares. Ha descendido en lo que va del año, pero es mucho más alto de lo que fue en 2022. Entonces, más bien lo que ha subido es la deuda interna, porque ya la deuda externa ha estado limitada. El rubro más grande de esta categoría es la deuda interna, con 17%, 14,000 millones. Siguen obligaciones pendientes de presupuestos anteriores, 3,500 millones. Convenios de deuda pública, 3,000 millones. Entonces, esos son los temas más relevantes de este análisis. Quiero enseñarles los recuadros para que ustedes los puedan revisar y después paso a las preguntas y comentarios, que ya veo que hay una pregunta también en el chat. En el recuadro de primera página tratamos los intereses de deuda pública, tanto interna como externa, como porcentaje del PIB, es decir, cuánto representa el pago de deuda. Nuevamente, recuerden siempre a nivel de sector público no financiero. Entonces vemos que hubo un incremento significativo hasta 2020, se redujo gradualmente, ligeramente en el 2021, pero volvió a subir y subió a 2,3% en 2023. Alberto, sería de aclarar de que cuando hablamos del sector público no financiero, se considera que
la seguridad social es un bolsillo y el presupuesto es otro. Entonces es como sacar plata de un bolsillo y poner en el otro. No aparece la deuda con la seguridad social o con los municipios o los consejos provinciales o entre el Estado, el gobierno central y las empresas estatales como Petroecuador. Entonces, los datos a nivel del sector público no financiero en deuda interna son mucho menores, porque el grueso de la deuda interna del gobierno es lo que debe al IES o lo que le debe a los gobiernos locales. En cuanto a la deuda pública total del sector público no financiero por acreedor, aquí están, es el desglose de todas las deudas, con todos los acreedores, tanto interna como externa. Esto ya para un tema de quienes quieran entrar al detalle. Y aquí se puede ver la evolución de la deuda pública total del sector público no financiero. Y se ve ese agresivo endeudamiento que entró al Ecuador, particularmente desde 2014, como les decía hace un momento. Ahí empezó ese agresivo endeudamiento porque se acabaron los ingresos extraordinarios, pero el gasto había subido demasiado y se quiso sostener ese gasto, que no se reduzca el gasto y que se lo haga con mucho endeudamiento. En el recuadro de la página 3 están las necesidades y las fuentes de financiamiento. Entonces, esto es cuánto se necesita de financiamiento bruto, cuánto se necesita para poder pagar deudas internas, deudas externas y para financiar el déficit, y cuáles son las fuentes, qué se espera conseguir por el lado de deuda interna, por el lado de deuda externa. Y en deuda externa, aquí pueden ver cuánto va a dar el FMI. El FMI va a dar 1.500 millones en 2024, 1.250 en el 25, 500 en el 26, 500 en el 27 y 250 en el 28. Los multilaterales, casi 3.300 millones en el 24, bajan a 1.900 en los años siguientes y 1.400 en el 28. El mercado de bonos, el mercado de capitales, no hay que colocar en el 24, hay que colocar 1.500 en el 25, eso es del interrogante que les decía, no sabemos si se va a lograr. Hay que colocar 2.000 millones en el 26 y así 2.000 millones cada uno de los años siguientes. Entonces aquí está el resumen de quién se espera que preste, en qué momento, en qué año. En el recuadro de la página 4, aquí se ve el perfil de vencimientos de la deuda y se ve lo que les decía, este paso complejo que tenemos que superar, y es que en los próximos años las amortizaciones de la deuda van a subir significativamente. Hasta 2027, que va a ser el máximo, y después comienzan a bajar. Entonces, el desafío va a ser conseguir los recursos para poder pasar este periodo, y para eso el país tiene que regresar al mercado de capitales. Aquí está la tabla en la página 6, van a ver los contingentes y los otros pasivos. Contingentes hay por garantía soberana, por laudos, etcétera, y pasivos son las contribuciones médicas y contribuciones del 40% a las pensiones jubilares. Esos son los temas de este análisis. Voy a pasar a revisar preguntas y comentarios. Aquí hay una pregunta de Fabián que nos dice, saludos a todos, en Ecuador puede hablarse de una cantidad superior de circulante en la economía. Por ello, las tasas de interés que siguen subiendo, o se trata de regulaciones y leyes locales. A ver, las tasas de interés que siguen subiendo es debido a este entorno financiero restrictivo. Un entorno financiero restrictivo que empezó en junio del año 2022, y Ecuador, debido a las regulaciones, no tiene enlaces con la liquidez internacional. La liquidez internacional, el ahorro real a nivel internacional es grande, en el mundo desarrollado es muy grande, hay muchos recursos, pero Ecuador se ha aislado de ese ahorro internacional, ha detenido el flujo de capitales con medidas como el impuesto a la salida de divisas, o con legislación bancaria aislada de las mejores prácticas, alejada de las mejores prácticas internacionales. Entonces eso no crea confianza. Ecuador no tiene normas de Basilea. El mundo ya está en Basilea 3. Ecuador no tiene ni siquiera Basilea 0. No ha empezado la implementación de normas de Basilea, porque la preocupación de la legislación bancaria en el país es cómo el Estado interviene en las decisiones bancarias. Ese es el enfoque de la ley ecuatoriana. El enfoque de la ley ecuatoriana no es cómo tengo una supervisión al máximo nivel o estándares internacionales. Entonces, sí, por el lado financiero, sin legislación de primer orden,
tampoco se logra atraer capitales. Y en el mercado de capitales sucede algo similar. El Ecuador se ha mantenido aislado de la integración regional. Colombia, Perú, Chile están integrando sus mercados de capitales. Chile tiene un mercado de capitales que es varias veces el tamaño de su economía. Y sin embargo, el Ecuador no ha querido integrarse, se mantiene aislado en el mercado de capitales. Entonces, al final del día, las tasas elevadas responden a un entorno financiero restrictivo y a políticas locales que impiden que ingresen esos capitales. Aquí hay otro comentario, dicen, ¿cómo ven las proyecciones de importaciones para el resto del año? Hay cifras, bueno, hasta ahora hay una caída generalizada de importaciones, pero hay cifras que nos dicen que esa caída podría estar llegando a su fin, sobre todo si la economía, porque la caída de las importaciones son el resultado de una economía o la evidencia de una economía que pierde impulso. Y el primer semestre del año no fue un periodo de crecimiento saludable. Entonces, para el segundo semestre, podríamos ver una mejoría, considerando que el Ecuador además va a recibir los fondos de los organismos multilaterales en el segundo semestre. Entonces, eso va a darle algo más de respiro a la economía. Entonces, yo sí creo que la caída en las importaciones se va a moderar y eventualmente se va a ir reduciendo ese porcentaje de caída hasta volver a pasar a un porcentaje positivo. Ya hay indicadores recientes de importaciones, ya no se ve, en la cifra más reciente que existe, ya no se ve que la caída siga profundizándose. Las importaciones llegan a un espacio como plano, todavía están contrayéndose, pero ya no se contraen cada vez más fuerte. Entonces yo creo que estamos frente a un cambio probablemente de la tendencia, pero es pronto para poder decir, tenemos que esperar cifras más recientes. Por otro lado, proyecciones de la inflación para el resto del año y los dos siguientes años. Bueno, la cifra de memoria en este momento no le puedo dar, pero lo que sí puedo saber es que hemos tenido dos momentos de inflación elevada recientes. Uno de ellos fue en abril con el incremento del IVA y con las apagones. Eso provocaron incremento en precios, pero al mes siguiente, perdón, los precios cayeron muy fuertemente. Y en los datos más recientes, los datos de julio, vemos nuevamente un repunte en la inflación provocado principalmente por el incremento de los combustibles. La inflación sube a 1,57% anual, pero yo creo que vamos a vivir algo muy similar a lo que vivimos con el IVA. Ese incremento inicial se va a moderar en los siguientes meses. Entonces, lo que vamos a ver es más bien una desaceleración de la inflación. La inflación yo creo que va a cerrar por debajo del 1,5%, porque vamos a ver cómo ese efecto inicial va a tener que ser absorbido en gran parte por los mismos actores, por los productores, etcétera. Entonces, vamos a ver más bien una tendencia hacia una desaceleración de la inflación. Y hacia los próximos años, esa tendencia se va a replicar. Puede ser que haya medidas adicionales que incrementen puntualmente, hay estos incrementos puntuales de precios, como es elevación del precio de los combustibles, pero la tendencia de mediano plazo o de largo plazo va a ser hacia una desaceleración, e incluso podríamos retornar hacia una inflación negativa eventualmente, sobre todo cuando ya se normalicen los precios en el mundo desarrollado. En ese momento el Ecuador podría retornar a una inflación negativa como la vivió entre 2017 y 2020. Que de manera persistente los precios caían como un mecanismo para recuperar competitividad. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿las jornadas de mercado de valores de lunes, caída y martes, recuperación al mundo tendrán un efecto en el Ecuador? Bueno, sí, eso es lo que les mencionaba, hay efectos positivos y negativos. Muy brevemente, por el lado positivo tenemos tasas más bajas, abarata el financiamiento, además hace que esté más disponible, que sea, los dólares comienzan a buscar rendimientos en el exterior, ya no solamente buscan entrar a Estados Unidos, eso facilita acceder a financiamiento. También debilitan el dólar y eso ayuda a las exportaciones ecuatorianas, precisamente porque el país se había encarecido demasiado durante la bonanza y todavía está en ese proceso de abaratamiento. Por el lado negativo, en cambio, una menor demanda en el mundo desarrollado hace que los precios de las materias primas sean más bajas, el precio del petróleo tiene precios más bajos,
y también debilita las remesas. Entonces, ¿cuál efecto va a ganar? ¿El positivo o el negativo? Todo depende del tamaño de esa recesión, si es que se produce recesión o simplemente desaceleración de la economía norteamericana. Si es que la recesión no es profunda, yo creo que los efectos positivos van a ganar a los negativos. El que se reduzcan tasas en Estados Unidos, el que haya financiamiento más barato, va a ser mucho más positivo que el efecto de caída en precios de las materias primas. Si la recesión es más profunda, sí va a haber una caída importante en precios de las materias primas y probablemente en remesas, y entonces los efectos negativos pueden superar a los positivos. Aquí nos dice Francisco, el entorno se ve extremadamente complicado. El hueco de financiamiento que se espera venga de la deuda externa privada es improbable, por lo que el mejor resultado es un crowding out del gobierno sobre el sector privado. Por otro lado, crecimiento para bajar costo del Estado debido a las restricciones políticas es difícil. ¿Ves un escenario que se logre un consenso político para la apertura económica? Bueno, yo creo que sí se está logrando ese consenso en ciertas áreas. Por ejemplo, en materia comercial es donde más avances ha habido. El país ya llevamos varios gobiernos, cambios de gobiernos, y de manera persistente todos los gobiernos insisten en la apertura comercial, lo cual es absolutamente positivo. Ha pasado a ser ya un consenso de la población el que hay que seguir buscando más mercados. Y me parece que también gradualmente se está entendiendo la importancia de abrir la puerta a la inversión privada, sobre todo en los sectores estratégicos, que son estos monopolios estatales, donde se bloquea la inversión privada. Pero que por falta de inversión tenemos apagones, el sector eléctrico es uno de los sectores estratégicos, el petróleo, por la producción se mantiene a niveles muy bajos, ha caído la producción en los últimos años, etcétera. Entonces, yo sí creo que hay un mayor entendimiento y el gobierno está tomando algunas medidas para abrir la inversión en estos sectores. Lo hizo recientemente con el gas natural, va a hacerlo con un nuevo reglamento para el sector eléctrico, para que se puedan usar capitales privados para concluir todas las obras de infraestructura eléctricas que están inconclusas. Entonces, creo que la realidad económica está obligando a ir hacia allá. Evidentemente que todo depende también de qué suceda en la asamblea, porque hay grupos políticos que siguen con la visión, especialmente el correísmo sigue con su visión anterior, tratando de aplicar las mismas políticas que aplicó durante la bonanza, pero a un entorno donde no hay recursos. Entonces, por ejemplo, introdujo una prohibición de que se puedan concesionar activos eléctricos del Estado, a pesar de que no tiene recursos del Estado para dar mantenimiento. Prefieren que se queden sin mantenimiento a que se utilicen capitales privados para poder dar mantenimiento o ampliación o mejora de esos activos. Entonces, sí hay esa oposición política, pero creo que quienes están en el poder y grupos más amplios sí se dan cuenta de la importancia de abrir esa puerta al sector privado. Entonces, creo que se puede hacer y se puede obtener resultados relativamente rápido si es que se facilita y se cambia la normativa para petróleo, minería, electricidad, que son sectores estratégicos donde puede haber grandes inversiones, donde hay interesados que están ya en el país, que han pedido permisos de inversión y que no los han conseguido. Y hay otra pregunta aquí, dice, de materializarse la expectativa internacional respecto a una posible recesión de Estados Unidos, ¿impactará en el ciclo de la economía ralentizando la recuperación? Definitivamente sí, Félix, ese es el riesgo. Si es que la recesión en Estados Unidos, si se produce esa recesión, ese riesgo de recesión, eso puede hacer que los efectos negativos que les mencionaba sean mayores que los positivos y que termine desacelerando la economía ecuatoriana o demorando más la recuperación. Algunos indicadores recientes muestran como que podría estar cambiando de dirección la economía, que hay algunos indicadores que muestran una ligera mejoría. Uno de ellos son los depósitos, por ejemplo, hubo en junio un incremento importante de depósitos. Hay que ver si es que, y la expectativa sería que el segundo semestre podría ser algo mejor que el primero, también alimentado por todos esos recursos extras que va a recibir el fisco y que le va a permitir igualarse en una parte importante de los pagos que tiene pendientes y los atrasos. Además de las medidas que adopte para abrir la puerta a la inversión privada en estos sectores estratégicos, que lo está haciendo y anunció que lo va a hacer en el sector eléctrico también. Lo hizo en el gas y ahora lo va a hacer en el sector eléctrico. Una última pregunta, me he pasado unos pocos minutos, disculpen. Tal vez van a realizar un análisis del sector farmacéutico. José Luis, nosotros hacemos permanentemente, todos los años tratamos de hacer análisis del sector farmacéutico, es uno de los pendientes, lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer,
lo tenemos pendiente todavía. Les agradecemos muchísimo por su atención y les esperamos la próxima semana. Como decía Walter, la próxima semana va a ser un análisis político. Que tengan un excelente fin de semana, un excelente feriado.